Buenas noches, muchas gracias, Darly. Bien, voy a invitar al público, al doctor Alejandro Navas, a Ricardo Vargas y a Paola de la Parra, por favor. Porque no venía preparado, pero entonces voy a hacer algunas preguntas para los expertos. Como bien indicó Narly, y de forma muy académica y protocolaria, está indicada cada una de estas alternativas terapéuticas en keratocono basado en la clasificación, ¿no? Como bien se presentó. Sin embargo, yo quisiera preguntarles, sobre todo en el caso del crosslinking, ¿no? Crosslinking y anillos, siempre hay esta de ¿qué le hago primero? ¿Crosslinking o no le voy a hacer crosslinking? ¿O solo hago anillos o si hago los dos? ¿Cuáles son sus criterios en general, además de los que ya mencionaron de la clasificación, que me parecen muy acertados, pero en su práctica, ¿qué hacen? ¿A quién le dicen, sí te voy a hacer crosslinking, o solo te voy a poner anillos y por qué? Doctor Navas. ¿Me escuchan atrás? Sí. Bueno, justo la pregunta es si combinado, que primero, que después. ¿Cómo se indica tu crosslinking? ¿Cómo indicas anillos? En general, porque sí nos dio una buena idea, Narly, pero en la práctica, ¿cómo lo hacemos? Bastante bien. Creo que la clave para decidir crosslinking es progresión. Si se detecta progresión, sobre todo hay dos puntos clave: la edad, que nos da tasas de progresión, y otro es un componente que quizá no hay una buena traducción en México, que es refractabilidad, o qué tanto mejoran capacidad visual con un foropto, y si predomina esfera o astigmatismo. Creo que esos dos puntos son clave para definir. Obviamente la edad, mientras menor sea, hay más tasa de progresión. Ahí pusieron 10 años, que de los reportes de niños más pequeños son por ahí de 7 años. Yo no veo por qué no 7 años o más jóvenes sí se demuestra progresión. Entonces, crosslinking sería básicamente para la rama joven, en progresión. Anillos pudiera funcionar en estas ramas jóvenes. Cuando no teníamos crosslinking, poníamos anillos en niños de 9, 10 años para tratar de detener o de disminuir esta progresión, aunque en todas las pocas series no se ha demostrado como tal progresión. Y el de hacerlo simultáneo, no primero uno u otro, hay ciertos autores que dicen que al dar crosslinking primero es más difícil hacer los túneles del anillo. Esto creo que realmente no tiene mayor problema, ya es elección de criterio de cada cirujano. Respondiendo rápido, anillos sería cuando hay astigmatismo, altos o irregulares. Esos serían un poco de mis criterios. Ok, ¿alguien tiene algún comentario? Yo creo que lo nuevo en keratocono definitivamente es que los procedimientos se han ido acortando, ¿no? O sea, ¿sí se escucha hasta allá? O sea, no, hay que hablar más fuerte. Que los procedimientos se han ido acortando. O sea, antes poníamos anillos en prácticamente todo, cuando llegó el crosslinking igual. Entonces, yo creo que el gol estándar aquí es progresión, como dice bien Navas para el crosslinking, y cuando nosotros queremos buscar una mejor capacidad visual del paciente, porque eso es lo que pretende el anillo, más que. Yo todavía no creo que disminuya la progresión, más bien disminuye la calidad visual del paciente. Entonces, aquel paciente que tiene una mala calidad visual con su lente de contacto y queremos mejorar eso, anillos. Y ya, si vemos progresión, podemos agregar crosslinking en procedimientos combinados, que a mi parecer podremos discutir mucho. El anillo todavía da mucho efecto en los meses posteriores, entonces yo pensaría que si lo hago un crosslinking antes, pues voy a evitar ese. Sí, solo que el crosslinking no es como inmediato, ¿no? No es como que compacta las lamelas en ese momento, después el implante del anillo va a ser difícil. Pero realmente esto va a tomar, si no semanas, meses, ¿no? Inclusive. Ahora, ¿qué quieres? Hay una publicación interesante del Dr. Dangle del Murphy's. Fue publicado en la revista Eye y es los nuevos paradigmas en tratamiento de keratocono, y es muy interesante porque ellos tratan de hacer una revisión sistemática y finalmente poder correr un metaanálisis en aquellos estudios que, cumplen con los criterios suficientes como para poder correr un metaanálisis. Y de todos esos tratamientos nuevos, el único metaanálisis que pudieron correr fue únicamente para valorar crosslinking, y quisieron correr también el metaanálisis para los estudios que habían evaluado si era mejor hacer crosslinking primero y posteriormente el implante de los segmentos intracorneales o viceversa. Y en realidad encontraron que, aunque no pueden correr metaanálisis,
revisión sí vieron que era mejor poner primero los anillos intraestromales y posteriormente hacer el crosslinking, porque, bueno, el análisis que hicieron es que con los anillos nosotros estamos modificando la forma de la córnea, y una vez que tenemos la modificación corneal, entonces hago la rigidez con el crosslinking, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante, y finalmente hubo otro estudio que también publica, que refieren aquí, que se hizo al mismo tiempo, ¿no? Crosslinking y ellos, y bueno, en realidad como que no había mucha diferencia, aunque no hubo mucho tiempo de seguimiento para pero me parece que lo ideal sería hacer, y tiene mucho sentido, ¿no? Primero los anillos y después hago el crosslinking. Sí, pero ese manual tiene plausibilidad lógica, ¿no? Sí, parece que tiene una racionalización lógica. Y a mí me da la impresión de que los anillos tienen una ventana de buena visión. Y a mí me gusta, porque tiene una visión fluctuante, ¿no? Bueno, ven muy bien, luego mal, y otra vez bien, y así. Y se quedan en general en regular. Pero bueno. Entonces yo creo que sería interesante probar si en esta ventana de buena visión, si hiciéramos crosslinking, se mantendría esta buena visión. Que esa es solamente una idea. No lo sé si podría sonar también lógico, pero nada más una idea. Yo quiero preguntarles a ustedes, de todas esas alternativas que vimos, si alguna de estas está indicada y funciona en las otras ectasias. O sea, estamos hablando generalmente de queratocono, pero yo quisiera hablar, ¿qué hacemos con una pelúcida que no tiene también pronóstico, pero tiene alguna alternativa, pero un queratoglobo, ¿no? ¿Qué podemos hacer con estas otras ectasias de las primarias? Estoy hablando de las primarias, el globo y la pelúcida. También está indicado ponerle anillos a un globo, a una pelúcida, o hacer crosslinking y estas, por eso quiero que desarrollen, sí. Yo creo que, el queratoglobo como tal, por suerte no es una de las ectasias que tenga una progresión agresiva, por decirlo así, como con las etapas primarias. Entonces, ponerle segmentos a un queratoglobo, para empezar, yo no he encontrado un queratoglobo que tenga el grosor suficiente de indicar segmentos, no sé ustedes. Y la otra, en las marginales pelúcidas originalmente fue donde se empezaron a utilizar los asimétricos, poner solo uno para tratar de elevar. El problema es que pasaban por un periodo en el cual se volvían de doble curvatura y entonces ya después no podían poner el lente de contacto, ¿no? Entonces, aquí realmente la indicación tiene que ver mucho con el grosor, tiene que ver mucho con la progresión real, porque si tengo una marginal pelúcida ya está en el límite, no voy a tener un efecto real. Y en los queratoglobos yo no les hago nada, les adapto un buen lente. ¿Algún comentario diferente? Bueno, a ti que te encantan los ensayos clínicos aleatorizados, no hay solo en anillos en queratocono, mucho menos en pelúcida, claro. Ninguno en globo. Quizá el caso más complejo y difícil son las ectasias iatrogénicas. O sea, a veces miedo ese nombre, pues son pacientes ya enojados, ya molestos por una cirugía previa. Pero con otro doctor, ¿no? Con nosotros. No, yo tengo. A ver, levanten la mano quien tiene ectasias hechas por ustedes. ¿Los han logrado? Ustedes, por ahí, digo, cae dentro de la cifra. Son como los hijos, no sabes si sí. Pero a lo que voy sí, también, es menos predecible. Si eso. Es menos predecible tanto anillos intraestromales, tanto crosslinking, mucho menos en este rubro de otras ectasias. Lo dijo muy bien Marley en la presentación, el objetivo, y por eso se llama alternativas. Hay que evitar el trasplante, y tampoco a veces el paciente ve como el trasplante como la peor pesadilla del mundo, y la tasa de éxito de los pacientes con queratocono de trasplante. La tasa de éxito a largo plazo, costo-beneficio es buena, entonces tampoco romper estos límites. Sí son excelentes alternativas, todas las que decida cada uno como cirujano, pero no caer en ese miedo, pánico, shock del trasplante es común. Tenemos una pregunta que la doctora Ochoa. Sí, ¿sabes por qué no hice yo esa pregunta? También la tengo aquí anotada, pero en general no adaptan lentes de contacto los muchachos. O se adaptan. Y Paola se adapta. Adelante, Paola. La muchacha.
Bueno, la verdad es que mi experiencia con lentes rígidos permeables al gas es buena, pero a partir de que Synergise sacó este nuevo lente que se llama Ultra Health, que es un lente híbrido, la verdad es que los resultados son maravillosos y aquellos pacientes que están en estadio 2, estadio 3 incluso, y que con el lente rígido permeable al gas tienen mucha incomodidad o reacciones papilares importantes, y tienen una buena adaptación aparentemente, pero no alcanzan a ver 20-20, les adaptas un Ultra Health de Synergise y la verdad es que o sea, prácticamente alcanzan 20-20, 20-15, ¿no? De AOS visual. Entonces yo creo que esta es una opción bastante buena. En algunos casos puedes, no sé, poner crosslinking, anillos, y después hacer una adaptación óptima si con el lente aéreo no alcanzáramos la visión suficiente, ¿no? Yo soy adaptar a lentes de contacto en pacientes o posoperados de anillos. No es fácil, no es una tarea fácil. No tengo acceso a los lentes que estaba mencionando Paola. Sin embargo, he utilizado los de geometría inversa, que me han funcionado bastante bien, y es lo que adapto, y prácticamente la tasa de éxito sí es arriba del 90%. Pero también tengo pacientes que simplemente no he podido, se los voy a mandar a Paola para que ella nos adapte. Retomando un poquito lo que estaba platicando Alejandro, quisiera yo saber, son dos preguntas al mismo tiempo: las indicaciones y el pronóstico en todas estas alternativas en ectasias primarias y secundarias, ¿son iguales o son distintas? ¿Y en qué sentido? Uno por uno nada más. ¿Sí? Bueno, creo que al menos dijo bien el doctor Vargas también, toda tecnología nueva va ganando su lugar. Ya vemos usos y abusos de crosslinking para todo, creo que va a ganar sus indicaciones precisas. En edad pediátrica, sobre todo, joven, adolescentes, o gente joven, si se puede evitar el trasplante, creo que es un éxito rotundo de cualquiera de estas tecnologías. Y cualquiera de estas alternativas da ese desenlace o esa ganancia, lo mismo, sin temor o pánico al trasplante, pero creo que salvamos una córnea, ¿no? Y con resultados inciertos. Algunas combinaciones son extraordinarias. Muchas veces creemos que el paciente con queratocono tiene que ver 20-20. La realidad es que no, a veces con un 20-40, incluso 20-50 hace sus actividades fantásticas y la calidad visual y de vida mejora, ¿no? Entonces, entendí bien respondiendo a lo que pregunté. Es igual. Es que me pregunté si era igual. Ahora no tenemos ese. ¿Qué queda? No contamos igual con un metaanálisis, ni mucho menos, pero sí, su experiencia. Sí es evidente que por alguna razón, me imagino por la misma patología de que lo desencadena, los anillos, sobre todo en pacientes con ectasia post-LASIK, van mal con los anillos. O sea, el efecto refractivo. Entonces tiene peor pronóstico los pacientes con ectasias secundarias. Eso es lo que estás diciendo. El efecto refractivo es lo mismo. Nosotros tratamos de manejar siempre esta solución como una cuestión refractiva, mejorar la visión. Quizá en el efecto ortoqueratológico funcione, pero el efecto refractivo es menor. Recordemos que es un paciente que se operó para ver, ¿no? Y ahora, además de que ve peor, lo vas a operar con la esperanza de que sí va a ver y pues nada más ve un poco mejor. Sí, entonces le tienes que explicar bien al paciente cuál es lo que tú intentas hacer con el anillo, porque definitivamente sí tiene una corrección visual o refractiva mucho menor que en un queratocono. ¿Y qué piensan hacer primero en estos pacientes de ectasia secundaria? Te llega recién el paciente de estos, no sé, tiene 6 meses y ya tiene su ectasia secundaria y es la primera vez que lo ves. ¿Esperas a documentar progresión para hacer el crosslinking o entra directo a crosslinking o qué? ¿O te esperas? Yo lo esperaría. Definitivamente, porque también en este tipo de correos ver el hecho estomal que dejaste, ¿no? O sea... No, pero vamos a suponer que tiene arriba de me esperaría progresión antes de ponerle cross. ¿Cómo se esperaría? No es lento, si es tan temprano, en ese momento hago el diagnóstico lento porque sé que característicamente en una secundaria va a progresar. Entonces antes de que siga progresando, pasa... Sí, pero no sé si te ha sucedido que en estos pacientes también las posibilidades de apoptosis en el epitelio y todo te generan opacidades. Lo que no me gusta en eso tienes razón, que la interfase tiene una opacidad distinta y también el edema que se presenta en el flap es distinto que alguien que no tiene flap.
Eso es cierto, pero tratando de hablar y decirle lo que sucedió, ¿qué ibas a decir? Esa situación, ¿no? Podríamos, no sé, pensar como un parámetro, si tenemos más de 48 dioptrías o 50 dioptrías y está llegando por primera vez, ¿no? Yo creo que podría, y también la edad, ¿no? Si tiene más o menos 35 años, probablemente incluso pensar en un epión o un transepitelial de crosslinking, sí, yo también lo haría. Okay. Y sabes que, o sea, yo no sé, los criterios de progresión publicados siempre han sido refractivos, pero cuando estamos frente a una ectasia, aparte de que empezamos a refractar ese astigmatismo que no queremos luego refractar. Realmente los criterios que utilizo en la práctica son keratométricos, ¿no? Ajá, y eso me iba a la imagen, también debemos de confiar en la imagen, y si lo tenemos, yo también creo que en etapas tempranas vamos a tener mejores resultados, si hacemos algo. Tenemos tiempo para una última pregunta. Quisiera preguntarles, ¿cuándo decidí, que es un momento difícil, ¿cuándo decidí poner hexagonales, triangulares o elípticos? ¿Cómo deciden? Ok, dentro de mis criterios están, el tamaño de la pupila es muy importante, pero no nada más en condiciones de la topografía, sino a esa topografía le aumento 2.5 y siempre veo, si mi pupila es una pupila grande, realmente no, o sea, grande más de 7, o cercano a 7, definitivamente un triangular está fuera de. Y un elíptico solamente que esté en menos de 6. ¿Por qué? Porque los elípticos incluso crean refringencia y eso se ha visto alrededor en la parte externa. Otro criterio para decidir si utilizo triangulares, hexagonales o elípticos es, quiero tener efecto solamente esférico, utilizo entonces hexagonales, pero con un equivalente esférico pequeño, menor de 6. Si son elípticos, menor de 4, si son hexagonales. Si quiero tener efecto esférico y también astigmático, entonces sí utilizo triangulares, ya sean triangulares con distinta longitud de arco, si es que quiero tener efecto en el astigmatismo, o triangulares simétricos si solamente quiero tener efecto esférico. No es fácil, ¿no? Sí, fíjate que es que depende de qué es lo que estás buscando, y yo cada vez estoy buscando más la mejoría en la capacidad visual, pensando después en un segundo procedimiento como un lente fáquico, ¿no? Entonces actualmente mi tendencia, como no es buscar un efecto refractivo importante, yo prefiero ahorita los anillos más amplios, tratando nada más de buscar regularidad con la finalidad después de poner un lente fáquico. Okay. Entonces, quienes ponen de la mesa lentes fáquicos, ahorita voy a ver esa pregunta. ¿Cuándo está indicado un lente fáquico? Mira, lo que hablaba Alex de la refracción. Para mí, el paciente de entrada para el lente fáquico es aquel que tú has demostrado no progresión, es un paciente ya mayor, porque no está por arriba de los 40, ¿sí? Y que con su capacidad visual aérea tiene mejor corrección de 20-40. Okay, entonces 20-40. Para mí. Ajá. Por lo menos. Por lo menos. Mejor. Si su capacidad visual sale de esa circunstancia, entonces vale la pena. Lo que voy a mejorar me pongo primero en ellos y después mejorar la capacidad visual y después le pongo lente fáquico. Una pregunta aquí, cerca. La paciente más pequeña de queratocono es una niña de 3 años. 3. Con keratometrías mayores de 50. Es una niña que tiene osteogénesis imperfecta. Entonces, ¿ustedes qué proponen? A pesar de que obviamente le estamos tratando de topografía, ¿ustedes qué proponen? ¿Cómo tratar a esa niña? Sí, te voy a platicar qué pasa con la osteogénesis imperfecta, porque yo tengo un paciente así. Estos pacientes tienen un defecto, desde luego, en la síntesis de colágena, y tienen una ectasia secundaria a la osteogénesis imperfecta. Entonces no se comporta como un keratocono convencional, como el primario que todos vemos desde adolescentes o desde la infancia. Realmente lo que está sucediendo, y se va a comportar como un queratoglobo, está haciendo una ectasia por un defecto en la colágena, y los chicos que tenemos en el hospital hacen ruptura espontánea de la córnea. Entonces estos pacientes son intocables. No hay que mirarlo. Y realmente va a tener una mala visión, pero va a tener visión. ¿Sí? Recuerdo a este chico que ha perdido un ojo porque en una cirugía de corrección de sus articulaciones o de sus miembros, el anestesiólogo se recarga y se perfora el ojo y se pierde, ¿no? Entonces es muy importante tocar, porque no sabes cómo va a responder ese tipo de colágeno con el crosslinking.
Entonces es una apuesta. Tenemos tampoco, no sé cuántos pacientes de osteogénesis imperfecta tenga, entonces no sabemos, ¿no? Todo es una cosa que no. No, pero pudiera ser, es bueno. Pudiera ser. Había otra pregunta ahí atrás, doctor Ochoa. ¿Ya no? Más acá, ¿sí, Conchita? Párate de puntitas, Conchita, no te ves. Para aquellos que han puesto dos segmentos, nos han tenido que retirar por la razón que sea. El argumento de los segmentos es estabilizar la producción. No, ese no es el argumento. El argumento es mejorar la visión y la capacidad visual, como acordamos. No, queremos estabilizar. Sí. El efecto es que sí se mantiene cierto efecto porque se queda fibrosis en los anillos. No sé porque no ha sido suficiente tiempo, pero la gran ventaja de ello es que es totalmente reversible, como le digo yo al paciente. Hay artículos que nos llevan 65% de efecto que perdura, ¿eh? O sea, en la cuestión de esto sí se pierde mucho el efecto. A 5 años, más o menos es un 60% del efecto. Y termina por perderse, ¿no? Desde mi punto de vista. Sí, la tasa de retiro de segmentos disminuye por lo menos como uno en 300, entonces no quitamos suficientes, esa es la verdad. Y generalmente no retiro los dos, no retiro uno. Por alguna causa solo se excluye uno. Entonces no tengo respuesta realmente. Sería interesante explorarlo, pero era algo que querían comentar aquí el Señor de los Años. Es que yo sí he retirado segmentos y los he seguido a lo largo de muchos años, más de 10 años en algunos casos que se han retirado segmentos. Y lo que sucede es que la mayoría de las veces se pierde, como dice Eduardo, un poco el efecto, pero se mantiene indefinidamente. En algunos casos sí puedo avanzar a mayor progresión o a regresar a como estaba antes, si quitas los dos, pero si quitas uno, casi se va a quedar con el efecto que tenía cuando tenían los dos segmentos, si por lo menos lo dejaron 6 meses el segmento bien implantado. Muchas gracias, doctor. Bueno, no me queda más que agradecer a los ponentes, a los participantes de la mesa redonda, que no es redonda, pero gracias.